¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el conflicto palestino con Israel visto desde Cisjordania con otro notable invitado, Javier Abu Eid, cientista político chileno-palestino directamente desde Ramallah. Javier Abu Eid, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Javier, ¿en qué ciudad exactamente de Cisjordania tú estás en este momento? En Ramallah, que queda a aproximadamente unos 15 kilómetros al norte de la ciudad de Jerusalén. Estamos hablando de un conflicto que lleva ya 23 días. Ha muerto un niño cada 10 minutos, por lo menos 3.000, de acuerdo a la organización no gubernamental Children's Life Save. Estamos hablando de que en las 3 semanas que lleva el conflicto han muerto más niños que la acumulación de zonas de guerra juntas desde el 2019, y podría haber hasta 1.000 niños más desaparecidos bajo los escombros de los edificios bombardeados. Cuéntanos cómo tú estás viviendo o qué es lo que has visto hasta ahora, cómo se está viviendo la cosa desde allí. Una cosa muy importante para entender, Jorge, es que este es un capítulo más de lo que ha sucedido por 75 años. Esto no es una situación que haya comenzado el 7 de octubre, es una situación de agresión constante y violación sistemática de los derechos del pueblo palestino, reflejados simplemente en un solo detalle: el hecho de que Israel ha violado sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones de Naciones Unidas que se han aprobado sobre este tema desde 1948 en adelante. Ese es un tema que es importante para poner en el contexto. En Gaza es una situación realmente escalofriante, porque ya estábamos hablando que antes del 7 de octubre la situación en Gaza no era normal. Estamos hablando de una franja de 40 kilómetros de largo por 20 de ancho, donde viven más de 2 millones de personas, el 50% de ellos menores de edad. Por ende, los números que van saliendo en cuanto a la cantidad de menores de edad que han sido muertos por los bombardeos de la ocupación israelí simplemente reflejan que esta excusa que señala Israel de que está atacando a Hamas y no a la población civil, simplemente que no calza con la realidad, sobre todo los números. Y en general, cuando la población donde tú estás en Cisjordania, ¿qué distancia hay entre Gaza y Cisjordania? La distancia entre Gaza y Cisjordania son 80 kilómetros. Es importante recordar de que Gaza y Cisjordania son todos parte de Palestina, pero esa división geográfica se crea en 1948, durante la Nakba, cuando se crea el Estado de Israel. Hay una campaña de limpieza étnica en 1948. Israel ocupa más territorio que el que Naciones Unidas le habría entregado en la resolución de partición inicial, digamos, de 1947, la resolución 181. Es importante a veces simplemente dar algunos números, no para confundir a la audiencia, sino que básicamente para que entiendan el origen y el contexto de la situación donde estamos hoy en día. Y Gaza y Cisjordania son los territorios que quedaron bajo control árabe en 1948 y que fueron ocupadas por Israel en 1967 y que son reconocidas ambas como parte de una sola unidad territorial que es el Estado de Palestina. Entonces, tú estás en Cisjordania, a unos 80 kilómetros de Gaza. ¿Cómo se ve y cómo se siente la reacción cuando pasan los días y estos bombardeos siguen matando a decenas, centenares? Estamos hablando, hasta ahora, en 3 semanas, estamos hablando más de 8.000 muertos, más de 22.000 heridos. Es decir, ¿cómo reacciona la gente cuando tú conversas con ellos? Bueno, este mismo horizonte que se ve acá atrás mío, por acá pasan varios de los aviones, derecho, en la dirección, digamos, hacia mi espalda, a atacar a Gaza. Y créame que no es la mejor de las sensaciones cuando uno escucha los aviones pasar y entiende qué es lo que van a estar haciendo en Gaza. La situación, evidentemente, que en Cisjordania tampoco es normal. En Cisjordania hemos tenido ya más de 120 palestinos asesinados en menos de 3 semanas por parte de las fuerzas de ocupación y por colonos. Las ciudades están completamente cerradas por las fuerzas de ocupación. Es muy difícil desplazarse de un lugar a otro. Evidentemente que han habido muchas manifestaciones acá en solidaridad con el pueblo en Gaza, pero también
hay que entender que esta es una lucha de liberación nacional. Israel es la potencia ocupante, acá no hay dos países enfrentándose uno al otro, digamos. Acá hay una potencia ocupante que es Israel, un pueblo bajo ocupación que es el pueblo palestino, una autoridad política que es el Estado de Palestina bajo ocupación israelí, y por ende la situación en Cisjordania no es que esté normal, claramente no hay bombardeos del alcance de lo que se hay en Gaza, pero sí se han bombardeado lugares en el norte de Cisjordania, particularmente en Tubas, Jenin y Tulkarm. Cuando yo he tenido oportunidad de irme informando de lo que está pasando en Cisjordania, porque en principio se hablaba solamente de lo que estaba pasando en Gaza, y de pronto ya se empieza a hablar también del tema de donde tú estás en Cisjordania. Y entonces se empieza a ver más de 1.000 detenidos, como 1.500 detenidos, y de alguna forma eso me hizo acordar a tu Chile de Pinochet, en donde de manera completamente arbitraria vienen y arrestan a la gente con ningún tipo de medidas, con ningún tipo de garantías. ¿Tú relacionas un poco a ese tipo, digamos, de acción completamente desmedida y arbitraria? Bueno, independiente de que los tribunales de justicia en Chile no hayan funcionado, sí se podían poner recursos de amparo. En el caso de la ocupación israelí, la situación que se vive es que literalmente se puede detener a la gente sin dar absolutamente ningún cargo en su contra, y esa persona puede pasar meses y meses, incluso años, en las cárceles israelíes sin tener cargos en su contra. Pero hay un detalle muy importante. Incluso la gente que es juzgada, que hay cargos en su contra, las cortes militares israelíes, que han sido reconocidas como cortes canguros, digamos, que son básicamente estas cortes que son básicamente ficticias, tienen un porcentaje de condenas a palestinos de más de un 98%. Es decir, es básicamente que uno ingresa a esas cortes y ya va a ser condenado. La pregunta es por cuánto uno puede ser condenado. Y la realidad que tenemos hoy en día en las cárceles de la ocupación israelí es que están completamente llenas, con hombres, mujeres y niños. Eso es un detalle no menor, porque este es uno de los pocos lugares, sino el único lugar del mundo donde los niños son juzgados por cortes militares. Pueden ser interrogados sin que estén sus padres, pueden ser interrogados incluso sin que esté un abogado. Es decir, estamos hablando de una violación sistemática de tratados internacionales, sobre todo en relación a la niñez, que se siguen dando y constantemente por más de medio siglo. Por eso es muy importante relacionar. Yo sé que en el caso de Telesur se está constantemente mostrando lo que sucede en Palestina, pero existe una situación en general con los medios a nivel internacional donde el día a día de Palestina no se refleja. Y ese día a día tiene que ver con una ocupación que controla cada aspecto de la vida de los palestinos y palestinas. Y el tema que tú has tocado, Jorge, el tema de las detenciones, es muestra particularmente la realidad de control sistemático que se tiene sobre cada una de las personas. Solamente un detalle antes de concluir la respuesta. En estos días se han detenido gente por post en redes sociales. Entre los ciudadanos palestinos de Israel, por ejemplo, que son prácticamente un 20% de la población de Israel, han habido chicos, estudiantes, que han suspendido o incluso expulsado de sus universidades por haber puesto un me gusta, un like, en algún post de redes sociales. Ese es el nivel en el que nos encontramos en este momento de supresión, de cómo se mete detenida gente cuando, digamos, en el lado israelí se ven llamados abiertos al genocidio, a la limpieza étnica, a las matanzas, y ahí, claro, no ocurre absolutamente nada. O sea, ¿desde cuánto hace que estás viviendo en Ramallah entonces? Yo en Palestina, unos 15 años. ¿Y estás viviendo esta situación, dirías que es tu peor experiencia en cuanto a poca seguridad o nada seguridad garantizada, que estás viviendo una situación especialmente anormal? Para ser sincero, en el caso de Cisjordania no es una situación anormal. La ocupación israelí es una situación constante en la vida cotidiana. Entonces no es que uno pueda estar en Cisjordania y no sentir la ocupación. Es cierto que por estos momentos se ha acrecentado, digamos, los crímenes que la ocupación comete. Es cierto que hoy en día es más complicado salir de ciudad a ciudad. Y claro, yo no vivo, por ejemplo,
lo que están viviendo en este momento cientos de miles de trabajadores que no pueden llegar a sus trabajos. Mi trabajo está en Ramallah, yo no tengo que cruzar un puesto de control para poder llegar ahí, o los puestos de control están básicamente cerrados. Entonces yo debería decir que para algunas personas, claro, esta es una de las peores situaciones en mucho tiempo. Los números señalan que esto es básicamente el peor año, por lo menos en 15 años que se ha vivido acá. Pero yo creo, claro, acá una de las primeras cosas que uno aprende en la universidad cuando estudia ciencia política es que uno no puede asegurar cosas a futuro. Pero yo lo que sí puedo señalar es que con la situación que tenemos en este momento y cómo se ha ido desarrollando, yo creo que lo peor no ha llegado, lo peor está por venir. Bueno, justamente este pasado domingo, la publicación Bloomberg publicó una nota en donde dice que esta ofensiva de Israel va a durar entre 6 semanas y 6 meses. Reacción a esa información. Yo la información que veo en la prensa israelí no habla ni de 6 semanas ni de 6 meses, hablan de aproximadamente 1 año o 2 años. Evidentemente que uno no puede entender bien cuáles van a ser los límites de ellos, cuáles van a ser los objetivos que ellos vayan a tener, pero lo cierto es que el programa político del gobierno israelí, uno a lo mejor no lo entiende mucho en la estrategia, pero en la práctica simplemente se traduce en hacer todo lo posible porque no hay un Estado palestino independiente. Y si para poder hacer eso se tiene que bombardear Gaza, se tienen que expandir colonias en Cisjordania, se tiene que construir un muro, se tienen que prohibir que la gente ingrese o salga del país, etcétera, lo van a hacer. Por ende, lo de las 6 semanas yo creo que no hay que descartarlo completamente, pero sí probablemente 6 meses, 1 año, porque básicamente los datos que incluso han estado comentando israelíes y norteamericanos que los están asesorando en esta clase de cosas, según, por ejemplo, el periódico New York Times, que ha sacado bastante información al respecto. Ahora, tu reacción en cuanto a lo que ha sido la reacción de lo internacional. Y cuando hablo de lo internacional, no hablo de lo que en Occidente manipulan la palabra occidental o internacional. En realidad son un puñado de países que se permiten atribuirse que es la reacción internacional y son esos 4 gatos locos. Cuando vemos entonces en Naciones Unidas, pero una abrumadora mayoría en donde pide entonces el cese al fuego, donde pide el corredor humanitario que de alguna forma sea efectivo y no 3 camiones locos también que entran a Gaza. ¿Cómo has visto tú esa reacción de la mayoría, esa verdadera reacción internacional, el verdadero mundo reaccionando a todo esto y no lo que venden la prensa occidental como la reacción internacional? ¿Cómo la juzgas? Yo creo que si es que hay que partir hablando de eso, lo encuentro bastante interesante de analizar. Porque lo que ha sucedido en estas últimas 3 semanas muestra un quiebre en el sistema internacional. Y, por ejemplo, las reacciones iniciales de las principales potencias europeas hizo que a los pocos días, por ejemplo, más de 800 diplomáticos y funcionarios de la Comisión Europea enviasen una carta a la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, alemana, diciéndole que básicamente los actos que ella había dado, que básicamente dar el luz verde, carte blanche, digamos, a Israel para que haga absolutamente lo que quiera, sin recordarle sus obligaciones bajo el derecho internacional, iba a afectar la posición de Europa en el mundo. Es algo que por lo demás uno conversando con diplomáticos europeos lo tienen bastante claro. Tienen un problema real por la forma como estas principales potencias europeas reaccionaron inicialmente, como si no supiesen los crímenes que ha cometido históricamente Israel en contra del pueblo palestino. Y es muy interesante entender de que ellos compararon mucho la situación con decir, a ver, nosotros hemos estado trabajando digamos, la zona sur del globo, digamos, por el tema de Ucrania y Rusia. Ahora, ¿cómo es que ellos no nos van a decir que tenemos dobles estándares? Digamos, si es que el derecho internacional se puede aplicar en un lugar, pero no se aplica en el otro. Hay una ocupación que es maligna y hay que combatirla, pero hay otra ocupación que, digamos, es más tolerable. Todos esos debates se han dado en estas últimas 3 semanas. Y creo que los que más se han lucido en ese debate
y si es que se puede hablar de eso, son muchos diplomáticos y figuras políticas de ese no primer mundo. Podría hablar, por ejemplo, del discurso que da el embajador de Pakistán en la Asamblea General de Naciones Unidas respondiendo al embajador de Canadá, en las resoluciones donde básicamente le dice: ustedes efectivamente no tienen o no señalan de que un palestino y un israelí sean iguales. El rol que ha tenido, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman al-Safadi, en toda esta situación ha sido realmente notable. Y creo que particularmente, y creo que tú, Jorge, lo has mencionado en la pregunta, esta abrumadora mayoría, estamos hablando de 120 países que dejaron la posición de Estados Unidos prácticamente en solitario dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. Alguien se puede preguntar: esto no va a detener la masacre. Es cierto, pero por lo menos se está generando una realidad a nivel internacional con todos estos cientos de miles de personas que están saliendo de las principales capitales de Europa manifestarse en los Estados Unidos, judíos norteamericanos manifestándose por el cese al fuego en Palestina, que es una realidad que yo personalmente creo no tiene ningún precedente en el caso de Palestina. Javier, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Javier Abu Eid directamente desde Ramallah, en Cisjordania. Javier es un cientista político chileno-palestino. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Javier Abu Eid directamente desde Ramallah, en Cisjordania. Javier es un cientista político chileno-palestino. Javier, tú eres uno de los cientos de jóvenes chilenos que han regresado a la tierra de sus ancestros. ¿Qué te ha llevado a volver entonces a Palestina y a tomar el compromiso que has tomado? No es una decisión fácil, y lo quiero decir por una cosa muy concreta. No porque uno no se sienta en casa en Palestina. Para mí Palestina es mi país. Pero con estas cosas uno empieza a entender el grado de control que tiene Israel sobre la vida de los palestinos. El registro de población palestino está controlado por Israel. Es decir, nadie puede tener una cédula de identidad palestina o residir en Palestina si no es aprobado por Israel. Lo que significa de que para mí en particular fue una lucha de muchos años poder recuperar el estatus que mi familia tenía en Palestina y que fue en algún momento eliminada por la ocupación israelí. Y evidentemente que la razón de estar acá es poder contribuir, aparte de sentirme muy bien en Palestina, independiente de la ocupación y de cómo vivimos constantemente, es poder contribuir al máximo para poder liberar Palestina, que creo que es un deber no solamente de los palestinos y palestinas, pero en este caso creía que era importante poder asumir mi parte también. ¿Has podido saber si algunos otros latinoamericanos han hecho un poco tu mismo camino? Muy pocos, pero por esa razón. O sea, no es que la gente no quiera venir. Por dar un ejemplo, yo conozco muchos casos de gente que ha querido venir a las universidades aquí en Palestina. Tenemos universidades de gran calidad: la Universidad de Birzeit, la Universidad de Najaf en Nablus, la Universidad de Belén, la Universidad Al-Quds en Jerusalén. Pero básicamente es muy difícil para ellos poder estar acá porque Israel limita mucho el acceso de palestinos y palestinas de afuera. Ellos básicamente lo que buscan es aislar al pueblo palestino del resto del mundo. A lo mejor una persona puede tener suerte y recibir un visado de turista. Ese visado dura 90 días como máximo, y con posterioridad para poder quedarse acá es muy complejo. Entonces, Israel, digamos, no es algo nuevo, desde 1948 ha buscado lograr la mayor cantidad de la geografía sin la demografía, la mayor cantidad de la tierra sin la gente, y por ende van a hacer todo lo posible para obstaculizar el hecho que los hijos e hijas de Palestina puedan estar en su país. Vimos que el presidente Biden estuvo justamente en Israel. Vimos que Estados Unidos sistemáticamente a través de los años
le da una ayuda que es superior a $3.000 millones. Hay quienes dicen que son 3.800 millones de dólares todos los años en ayuda militar, la mayor de todos los países del mundo prácticamente, y al mismo tiempo que continúa haciéndole llegar armamento, continúa diciendo que el apoyo es eterno e incondicional, pone frases como que la única solución es los dos estados independientes, que acá tiene que haber un cese al fuego o por lo menos una pausa humanitaria. ¿Tú cómo lees esas dos versiones de los discursos? A ver, acá yo creo que hay por lo menos dos cosas que se deben decir. Punto uno, es importante entender de que esos 3.800 millones de dólares que han mencionado Jorge son entregados básicamente de forma gratuita. ¿A qué me refiero? De que no hay ninguna condición al respecto. O sea, Estados Unidos perfectamente podría decir, miren, yo le voy a dar esta ayuda, pero usted acaba con la ocupación. Mire, yo le voy a entregar esta ayuda, pero vamos a hacer un proceso de paz real que en un plazo de tiempo determinado haga que haya una solución entre Israel y Palestina. Israel recibe esto básicamente gratis, no colabora en nada por lo demás a lo que sería el interés de los Estados Unidos, que yo creo que el interés de los Estados Unidos debería ser que exista paz y seguridad en el mundo y particularmente en esta región. Por el contrario, ha desestabilizado esta región. Cuando el presidente Biden vino, recordemos que él se iba a reunir en Amman, la capital de Jordania, con el presidente Sisi de Egipto, el rey Abdullah de Jordania y el presidente Mahmoud Abbas de Palestina. Esa reunión fue cancelada, y fue cancelada por la agresión que estaba cometiendo Israel en Gaza y particularmente el ataque al hospital del Ahli, donde habría muerto más de 400 personas. Por ende, yo no creo que en esta jugada le ha ido muy bien a la administración Biden. Evidentemente que nadie puede creer de que acá se siga hablando de dos estados, como si es que Estados Unidos simplemente estuviese observando, digamos, como cualquier tercer actor. Estados Unidos ha permitido que esto suceda. El derecho a veto de los Estados Unidos en más de 40 ocasiones en el Consejo de Seguridad ha blindado a Israel de cualquier clase de escrutinio político y diplomático a nivel internacional. Se ha impedido o ha estado en contra de que la Corte Penal Internacional tome acción en Palestina, y más encima financia esto. Entonces, digamos, esto de que Estados Unidos quiere dos estados sobre el terreno no se refleja de ninguna forma. ¿Tú piensas que, según como venimos conversando, esto también tiene algo o mucho que ver con el tema de que muchos observadores internacionales y analistas detectan que ya hay un claro avance hacia el mundo multipolar, y este mundo multipolar está ganando terreno a gran velocidad y el mundo unipolar lo está perdiendo también a gran velocidad? Yo creo que se podía ver desde la administración del presidente Barack Obama de que había gente de los Estados Unidos que entendía de que Estados Unidos va a seguir siendo un gran país, nadie puede negar aquello, pero que ya no es esta potencia unipolar. Existen, digamos, otras potencias que se han ido creando. Fue muy interesante la discusión sobre el BRICS, por ejemplo, que ocurrió hace un par de meses atrás. Por ende, creo que esa situación Estados Unidos la entiende en general en el mundo, menos en esta región, porque el tema de Israel y Palestina no es un tema tocado como política exterior en los Estados Unidos. Y yo creo que ese es el gran problema que ellos tienen. Esto es tocado como un tema de política doméstica. Y bajo eso es muy complicado de que Estados Unidos o que el gobierno de Estados Unidos se decida a tomar las acciones necesarias. Lo que deberían estar haciendo acá es una colaboración diplomática con otros sectores, con países árabes que están comprometidos, con una Unión Europea que debería tomar también ellos ciertas acciones, con países del globo sur que también tienen intereses y que tienen posiciones en cuanto a la situación de Palestina, y que están muy interesados en que el último caso de ocupación colonial del mundo se acabe, que es el caso de Palestina. Por ende, claramente, Jorge, creo que tu pregunta es algo que probablemente los técnicos en el Departamento de Estado norteamericano ya han planteado, pero al parecer, por lo menos en esta región, quienes toman las decisiones aún no lo quieren aceptar. ¿Cómo se entiende el por qué, si hay un por qué, que esto se lanzó un 7 de octubre? ¿Hay algo especial? ¿Algo pasó? ¿Por qué ese momento y no antes, o ese momento y no después?
Yo tengo muchas preguntas sobre el 7 de octubre y tengo más preguntas que respuestas que señalar. Muchos hablaban de que el 7 de octubre se marcaba los 50 años de la guerra de octubre de 1973, que algunos le llaman la guerra de Yom Kippur, que fue una de las guerras más importantes que hubo en esta región por cuanto cambió el status quo y forzó básicamente que Israel termina negociando con Egipto el acuerdo de Camp David, donde se tuvo que retirar del territorio ocupado a Egipto en la guerra de 1967. Pero en lo del 7 de octubre yo creo que evidentemente lo que estamos viendo ahora es algo que va a quedar marcado en los libros de historia, pero lo importante es ver si es que acá se va a terminar implementando el derecho internacional, implementando los derechos del pueblo palestino, avanzando hacia una paz real en todos sus aspectos, o si es que esto simplemente va a ser un capítulo más en todo el historial de crímenes de guerra que ha cometido Israel de forma impune en contra del pueblo palestino y otros pueblos en esta región. Y Javier, ¿qué te dice tu instinto? Es una gran pregunta, Jorge. Mi instinto puede decir a lo mejor muchas cosas, pero a lo mejor sería irresponsable señalarlas. Yo creo en particular, de todos modos, que hay ciertos elementos importantes que hay que señalar. A diferencia de otras crisis que hemos tenido, acá ha habido una conciencia por parte de ciertos países, no digamos la comunidad internacional, la comunidad occidental se puede llamar para ser más concretos al respecto, que entienden de que tiene que haber un cambio en la posición de ellos. Las manifestaciones multitudinarias que han ocurrido semana tras semana en las principales capitales europeas, e incluso los Estados Unidos lo dicen. Estados Unidos ya ha empezado a tener problemas con muchos llamados por lo demás, muy interesante en cuanto a la cantidad de gente progresista en los Estados Unidos que está diciendo que no están dispuestos a votar por el presidente Biden en las próximas elecciones debido a la posición que tiene en el tema de Palestina. Por ende, digamos, hay una serie de cosas que están cambiando en ciertos países que tienen mucho que decir en esta región, que esperemos puedan hacer que de esta verdadera carnicería que estamos viviendo en estos momentos pueda salir algo que por lo menos haga que no se puedan repetir en el futuro. Pero la gran pregunta, creo, Jorge, que vuelve a algo que dijiste con anterioridad. ¿Cuál va a ser el tiempo que esto se va a demorar? Y nada parece decir que esto va a ser algo que se va a acabar en el corto plazo. Javier Abu Eid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado, Jorge, un honor y muchas gracias por la invitación.